Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición del podcast de la EGB. Hoy tenemos un programa muy especial porque hubo un tiempo en el que la música en España dejó de pedir permiso y empezó a ser más atrevida. Un tiempo en el que aparecieron las luces de neón, las noches interminables de canciones que se convirtieron en símbolos para toda una época. En aquel paisaje sonoro nació una voz inconfundible, la banda sonora de muchos recuerdos, de muchas historias y de muchas vidas. Pero a veces detrás de esas vidas y detrás del éxito hay también silencios. Detrás de los himnos puede haber alguna que otra herida y detrás de un artista siempre hay una persona que se intenta expresar. Hoy nos visita uno de los grandes de la música española. Muchos lo conocemos por su recorrido, su tren de largo recorrido tras casi 40 años al frente de la Unión. Hoy nos visita y damos la bienvenida a un amigo ya de este programa, a Rafa Sánchez. Bienvenido, amigo. Hola, muchas gracias. Es un placer volver a repetir en tu podcast. El placer es nuestro y gracias por adelantado por atendernos. Mira, como es dificilísimo resumir tu trayectoria, yo creo que lo mejor para enganchar ya a nuestros seguidores es que hablemos del presente, de lo que estás haciendo en la actualidad en la música. Vamos a hablar de tu gira Biografía. A mí me gustaría que para todos aquellos que todavía no lo han visto nos explicases un poco qué es esto de Biografía. Bueno, pues Biografía es un repaso en orden cronológico de las canciones más icónicas de la Unión. Bueno, también hay alguna que otra que no son tan conocidas, que se han quedado en los álbumes, pero que utilizo pues para adjetivar la narración, y también alguna que otra de mi etapa en solitario, también para el mismo fin, ¿no? Y en ella, pues bueno, al final lo que cuento es otra historia de un grupo, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Viene a ser un poco de lo que hablo en Biografía. Uh-huh. ¿Cómo está funcionando esta gira? ¿Cómo funciona este espectáculo? Muy bien. Empezó poquito a poco, pero ahora los sold out, o sea, los llenos se están repitiendo uno tras de otro. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con el boca a boca, pues a través de las redes, y viendo además los comentarios que me dejan tanto en Instagram como en Facebook, son muy agradables, ¿no? Hablan de elegancia, de un show que les gusta, dura 2 horas y hay gente que se le hace corto. O sea que estoy muy contento con el recorrido de Biografía a día de hoy. Y aparte, bueno, hemos estado en teatros de mediano aforo, de 500, 600 personas, haciendo estos llenos. Y para el otoño que viene, ya con la gente que estoy trabajando, que se llaman Cersa Music, se van a tirar al barro y nos vamos a foros ya mucho más grandes, de 1.000, 1.200 personas. O sea que está funcionando muy bien. Uh-huh. ¿Y qué diferencia esta gira de Biografía de las otras muchas que has hecho a lo largo de tus casi 40 años en los escenarios? Pues la única diferencia acaso es la narrativa, ¿no? El hecho de lo que voy contando, y también el orden de las canciones, que como bien te he dicho es en orden cronológico, ¿no? A diferencia de la gira de verano con banda completa, o lo que he venido haciendo hasta ahora, pues es que eliges el repertorio pues intentando seguir una línea, pues un comienzo fuerte, luego relajarlo un poco y luego de ahí en adelante ir subiendo intentando llegar a un final apoteósico, que no puede ser otro que con Lobo Hombre en París y Vuelve el Amor. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, aquí no voy poniendo las canciones llevando una línea de directo, sino más bien las canciones están en orden para contar una historia, ¿no? La historia de mi vida en la Unión. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora esa necesidad de contar esta interesante biografía? Pues tiene distintas connotaciones, ¿no? La primera es que cuando empecé en solitario, pues escribí una biografía para la gente, o sea, para la promoción, y la verdad es que me gustó un poco porque
tuve que hacer un repaso de mis recuerdos, que estaban totalmente descolocados, y el hecho de coger la discografía e ir disco por disco viendo un poco cómo, bueno, relacionando recuerdos con álbumes que me daban esa cronología, pues me hizo pensar en poderlo hacer en un show, ¿no? Y aparte también un poco explicar, hacer entender a la gente que no soy un loco, ¿no? Eh, y que las cosas pues pasan por ciertas razones, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, la temática hasta el tercer, cuarto disco, acerca del amor, es un amor heterosexual y es un volcán, más y más, haz conmigo lo que quieras, nena, y correspondía un poco a mi situación sexual en ese momento, ¿no? Y bueno, pues en el 89, realmente al salir de la heroína, pues creo que ahí fue un punto de inflexión, ¿no? Y ahí dije, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Tu tendencia, pues eso, cuando miraba porno no miraba a la chica, ¿no? Entonces, ahí pues, y un poco para hacerte entender, ¿no? Es decir, y que vea la gente que, bueno, todo tiene su sentido y en su momento, pues creo que pues es una especie de no me sale la palabra, bueno, pues eso, hacerte que te comprendan, ¿no? Que has pasado por ciertas épocas y que en cada momento lo que iba contando era verídico y era sentido y era verdad. ¿Y es más un ejercicio de memoria o más un ejercicio de sanación? Los dos, ha sido las dos cosas, te lo comentaba, de memoria a la hora de organizar los recuerdos y de sanación a la hora de, de hacerme entender, ¿no? Cómo soy yo, cómo he cambiado y que no, las cosas no se hacen por moda, sino porque salen de dentro de ti, ¿no? Pues eso, tener ahí un armario y de repente dejar de tenerlo, ¿no? Aunque también, bueno, lo he comentado en muchas entrevistas, ¿no? Dado a mí, los hombres que me gustan suelen ser mayores y son gente que tiene muchos prejuicios, ¿no? Es una generación con muchos prejuicios. Y de hecho, pues bueno, lo he comentado en bastantes entrevistas que hasta mis dos últimas parejas he tenido mejor sexo con mujeres que con hombres, ¿no? Con mis dos últimas parejas la verdad es que no, ahí no me quejo nada. Creo que he dado rienda suelta a mis fetiches y a todo y la verdad es que he tenido unas relaciones sexuales estupendas. ¿Qué te ha costado más en esta gira? ¿Cantar, transmitir las letras de las canciones o contarte a ti desde dentro? Por supuesto, contarme a mí desde dentro, ¿no? Ya que he escrito todos los textos, menos una canción de La Unión, para mí es algo automático, es como conducir, ¿no? No tienes que pensar en ello, las canciones salen solas, ¿no? No sé como otros artistas que si no tienen el front feel este o que donde va pasando la letra no se les olvida, ¿no? O sea, a mí me das de cualquier canción de La Unión, bueno, alguna que otra seguramente tendría que darle un repasillo, ¿no? Pero lo normal es que iniciando la canción sale sola. Lo más difícil es abrirte un poco al público, contar vivencias, experiencias, pero lo agradable es ver cómo la gente ante esa sinceridad responde con un aplauso desde el corazón también. ¿Tus canciones cuentan tu vida o tu vida ha terminado pareciéndose a tus canciones? Pues mira, al principio contaban historias ajenas, ¿no? Y ya que ninguno éramos escritores, pues eso, nos hemos basado mucho en relatos, en novelas, pues por ejemplo, El Lobo Hombre en París en el cuento de Boris Vian, o El Niebla, también en otro cuento de Boris Vian que se llama El amor es ciego, o más adelante La máquina del tiempo de H.G. Wells, o también El monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero bueno, una vez que abandonó Íñigo Zabala el grupo, el teclista, al final me quedé, que un poco hacíamos las letras entre los dos,
empecé a hacerlas yo solo y empezó a ser ahí la autobiografía que al final se ha ido contando a través de las canciones de la Unión. Obviamente siempre he respetado la heterosexualidad de los otros dos miembros, utilizando el género neutro para hablar del amor, pero al final, bueno, no solo hablo de mi amor, o sea, mis relaciones, ¿no? Sino también, pues, todo lo que te acontece alrededor, ¿no? Pues el hecho ves que una pareja de amigos tuyos se separa y se da con quién te vas a ir, ¿no? A quién vas a hacer caso, a quién no, esa injusticia que aparece cuando una pareja se rompe, o cosas que he ido viendo alrededor, o también incluso algunas de carácter un poco más social, ¿no? Como Hermana Tierra, hablando del maltrato humano hacia, bueno, pues eso, los plásticos, el consumo disparatado, no sé, hay muchas canciones, ¿no? También, por ejemplo, hablando de mujeres, ¿no? Aquellas mujeres que quieren destacar en el mundo del trabajo, al final se quedan solas, ¿no? Y suelen ser además mujeres temidas, ¿no? Y rechazadas, ¿no? Entonces, pues hay canciones como Sola, que habla justo de ese tipo de mujeres, ¿no? Hay una temática, pero ya te digo, siempre vista desde mi punto de vista. Uh-huh. Y en este recorrido de biografía, cuando miras hacia tu pasado, ¿lo haces con orgullo, con distancia o con melancolía? Pues tal vez ninguna de las cosas, porque soy un tipo muy cercano al yoga, ¿no? Pienso que el único momento bueno que existe, el único momento que existe es el ahora mismo. He pensado así casi siempre, ¿no? O sea que la melancolía no está presente. Obviamente, por ejemplo, en mi época de drogas sí he pensado, joder, en manos de quién he dejado mi cuerpo, ¿no? Que lo he sometido a momentos muy extremos, muy peligrosos. Pero más que nada eso al final acaba como un aprendizaje, ¿no? De tus fallos y tus errores, en vez de traumatizarte y castigarte, la mejor de las maneras de enfocarlos es el aprendizaje, ¿no? De, bueno, ya he hecho esto, ya he pasado por esto, ya sé lo que es esto y ya sé que no me interesa. Hace un rato nos hablabas de aquel primer éxito que se ha convertido en todo un clásico y que es quizá el tema estandarte en tu carrera, Lobo Hombre en París. Y al igual que Denise, todos tenemos un lado salvaje y un lado civilizado. ¿Qué parte animal y qué parte humana hay en Rafa Sánchez? Pues mi parte humana es justo mi parte social, ¿no? Soy un tipo bastante accesible, pienso que políticamente correcto, cercano, pero en mi intimidad y sobre todo también en mi intimidad con mi pareja o esto, ahí puedo llegar a puntos muy salvajes. No creo que ahí siento que soy dueño de mi cuerpo y que quiero hacer con él lo que quiero, ¿no? Para llegar a conseguir lo que quiero, ¿no? Entonces ahí sí dejo que salga la bestia. ¿El tiempo no ha domesticado a tu lobo interior? Todavía no. Todavía no. Ya de hecho, cuando sienta esa sensación, no sé si me va a seguir interesando seguir encima de este planeta. Creo que cuando crees que lo sabes todos, o algo que me parecía muy triste cuando iba a ver a mi madre a la residencia, ¿no? El día que llegué a decir, hijo mío, qué día tan largo. Ese día yo creo que será un buen día para decir adiós. Acabas de mencionar a tu madre. ¿Quiénes fueron tus padres? Pues mis padres fueron la típica pareja de los que se casó en los años 50, en una España muy triste, muy gris, con muchos prejuicios. Una pareja que, bueno, de repente mi padre yo creo que no estaba hecho para ser padre y menos de 6 hijos.
Entonces, pues creo que todos mis hermanos hemos echado mucho de menos esa figura paterna, ¿no? Mi madre ha sido realmente la que construyó la familia, aunque mi padre, pues bueno, sufragaba todos los gastos. Eh, pero eh, no fueron felices. Bueno, lo debieron ser en sus primeros momentos, como pasan casi siempre con las parejas, ¿no? Que los primeros años son dorados y luego la cotidianidad, el día a día, pues acaba un poco ensuciándolo todo. Pero entonces en esa época el hecho de separarse, divorciarse, era pecado directamente. Y, y yo creo bueno, que los dos han sufrido mucho. Acabaron divorciándose, pero ya cuando éramos todos ya éramos mayores. Y, y bueno, los últimos años de su relación pues era desagradable, ¿no? Solo se hablaba de dinero, de gastos, y yo veía muy poco amor. Aún así, hubo una sexta hermana, ¿no? Que, que yo le llevaba 13 años, o sea que eran ya bastante mayores o sea que seguían haciendo el amor entre esas discusiones, ¿no? Pero no lo sé, y bueno, a mi madre me daba mucha pena, ¿no? Porque al final asumió el papel de víctima, y a mi padre lo acabé perdonando, ¿no? Pero hubo mucha confrontación, sobre todo en los últimos años, que él se fue yendo hacia Almería, que tenía allí negocios. Empezó yéndose una semana, luego 2 semanas, luego meses, y hasta que, bueno, se divorciaron, ¿no? Pero funcionó muy como la sociedad de esa época, de una manera muy egoísta, y bueno, pues hubo confrontación. Y lo malo es que murió en un accidente, y siempre me hubiera gustado haber tenido una última conversación con él antes de su muerte. Y en ese contexto familiar, Rafa Sánchez fue un niño feliz. Sí, de niño, si hablamos de niños, sí. Sí, fui feliz porque en el fondo éramos queridos, en esa época, bueno, éramos gran parte clase media, no alta, por supuesto, pero tampoco éramos pobres, ¿me entiendes? Mis padres compraron casa con un solo sueldo, el de mi padre, bueno, sueldo, porque era un poco friki, ¿no? Mi padre se dedicaba, cambiaba de trabajo muy rápidamente, hacía 1000 cosas diferentes. Eh, Teníamos vacaciones, íbamos al mar, o sea que sí, he sido feliz. Yo creo que la adolescencia fue la época más complicada en mi cabeza, porque realmente ahí empiezan ya a salirte todo lo que eres tú realmente, ¿no? Hasta los 16 o 17, al final lo que intentas es formar parte de una tribu, y si es una tribu macarra, tú eres un macarra; si es una tribu pija, tú eres un pijo. Realmente te intentas fundir con tu entorno, ¿no? Pero va llegando una edad, ¿no? Que de repente tu ser, tu yo, tiene que aflorar sí o sí. Y bueno, en mi caso fue aflorando en la veintena y acabó de florecer a los 28 años. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia no hay. Siempre has reconocido una juventud muy alocada, pero ¿hay alguna locura confesable? Bueno, pues eso, si acaso las drogas, ¿no? Tampoco he estado metido en el crimen ni en la delincuencia, aunque bueno, también en los 80 no había tantas normas, no estaba todo tan controlado, y la verdad es que íbamos muy al límite. Bueno, y por decir algo así un poco delito, estuve 8 años conduciendo sin carnet de conducir, o sea, como farruquito. Volvamos. Lo único bueno es que no atropellé a nadie ni tuve ningún tipo de accidente, ¿no? Pero eso, 8 años conduciendo sin carnet es un poco heavy, ¿no? Y de hecho, había 2 cosas que sabía de pequeño que no iba a hacer. Y no sé por qué, pura intuición, ¿no? Una de ellas era la mili, y la otra era pasar por una autoescuela.
Mi primer carnet de conducir me lo compré en México, obviamente no me lo convalidaron porque aquí en España sabe que en México te los venden por $100 y el bueno me lo saqué en Connecticut, en Estados Unidos, mientras grabábamos Sycophantster, que el dueño de la casa pues, nos dejó el coche para examinarnos. El examen era mucho más fácil que aquí, la conducción era un coche automático en una urbanización, o sea que fue muy sencillo. Volvamos de nuevo al relato literario en el que se inspiró Lobo Hombre en París. Denis busca la identidad en una dualidad bestia-humano y experimenta la soledad y la decepción con la sociedad. No sé si tú, en tu búsqueda identitaria, hasta que decides hacerla pública en 2010, no sé si te llegaste a sentir un poco como Denis. Sí, hombre, yo soy bastante Denis, ¿no? Lo que pasa es que no es peyorativa mi búsqueda de la soledad, no es muy reconfortante, ¿no? He pasado mi vida de una manera muy solitaria. Te digo que tengo muy pocos amigos. Normalmente los amigos los he compartido, o sea, mi pareja ha compartido sus amigos conmigo. Yo soy un mal amigo, yo no llamo por teléfono, yo no me preocupo por los demás, disfruto mucho de mi soledad, de mi tiempo para mí. Si acaso sí necesito pareja, ¿no? Creo que tener a alguien con esa complicidad y también, alguien con quien practicar sexo, de una manera además sin ningún tipo de vergüenza ni cortapisas, ¿no? A mí estoy convencido que el primer polvo es el peor polvo, ¿sabes? O sea, los buenos vienen cuando ya te conoces a nivel piel, cuando ya sabes lo que le gusta a la otra persona, cuando la otra persona sabe lo que te gusta a ti, ahí realmente empieza el sexo con mayúsculas. En aquellos años en los que confesar tu orientación sexual no estaba bien visto, ¿te llegaste a sentir extraño en un mundo feroz? Pues fui ahí, a lo mejor cobarde, ¿no? Ya te digo que hasta el 89 no di ese paso, ¿no? Y ya en el 89, pues gracias a personajes como Boris Izaguirre o las películas de Pedro Almodóvar, el ambiente ya había cambiado, ¿no? Ya no estábamos dentro de la ley de vagos y maleantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo no creé ningún tipo de revolución. De hecho, en el 89 tuve mi primera relación, pero todo mi entorno lo supo, pero tampoco hice campaña de ello, ¿no? Y lo hice varios años después, pues en una publicación de Shanghái, y por algo anecdótico, ¿no? Que una amiga, que ahora es amigo, que también que era amigo de Olvido, de Alaska, pues Alaska le dijo un día que gente como yo debería un poco hacerse visible, pensando en gente que a lo mejor no vive en grandes ciudades como pueda ser Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, etcétera, y que viven en núcleos más reducidos y se pueden sentir como un bicho raro, ¿no? El hecho de que tengan personajes a los cuales acercarse o verse reflejados en ellos puede llegar a ayudar mucho psicológicamente a gente así. O sea que realmente mi salida pública del armario fue de una manera muy altruista. Hasta que decides salir del armario, fuiste un auténtico sex symbol, sobre todo entre el público femenino. No sé si la industria te llegó a presionar por no mostrar esa parte más íntima, ¿no? No sé si interesaba un artista guapo y heterosexual. No, para nada. De la misma manera que nunca dirigieron nuestras composiciones, ni de qué teníamos que hablar, ni nuestro look, tampoco no les importaba nada nuestra tendencia. De hecho, por ejemplo, estando en Warner con uno de promoción, Jan,
Pues claramente me compró billetes para mí, para mi pareja en un viaje de promoción a México, o sea que, y lo pagó Warner, o sea que tampoco, no a ese nivel la compañía no entraba ni a ningún nivel. Realmente tampoco ellos son más gente de números, de contactos, pero a la hora de dirigir un grupo, pues por lo menos en el caso de La Unión, nunca se han metido en ningún tipo de cosa artística ni personal. Y el día que decides dar el paso, ¿qué cambió dentro de ti? Pues fue liberador, ¿no? Tener secretos es muy complicado, ¿no? Hay que ser muy inteligente para mentir, ¿no? Y ya te digo, fue muy liberador. Me sentí mejor. Creo que le pasa a todo el mundo cuando lo hace, ¿no? Es un momento, a lo mejor. En mi caso no, tampoco fue duro, ¿no? O sea, fue una decisión personal. Salía de una relación con chicas y dije, me gustaba una persona y dije, voy a por él. Y así fue la peor noche de mi vida. Todo salió fatal, pero bueno, el paso se dio. Y luego, pues, sí hay algo que mi generación todavía no lo había superado, ¿no? Y que veo que las generaciones posteriores sí lo han hecho, ¿no? Referente además a mi hermana pequeña que era lesbiana, pues ella tuvo la necesidad de verbalizar con mi madre su tendencia, ¿no? Yo nunca pude hacerlo. De hecho, además, cuando lo hizo mi hermana pequeña, Hannah, a mi madre no le sentó bien. No le gustó tener esa conversación, la hubiera preferido obviar. Pero, y yo ya antes de esa conversación, mi madre venía conmigo y con mi pareja a una casa que tengo ahí en Menorca, o sea, y ella adoraba a mi pareja, pero en ningún momento se verbalizó, eso no le gustó. Y yo nunca lo hice tampoco, ¿no? Yo funcioné a hechos probados. Y el día que decides dar el paso, ¿notaste que cambió la mirada de los demás hacia ti? No, de hecho, no, en mi entorno no, ninguna. Lo único, acaso, esas fans que yo creo que a día de hoy hay muchas de ellas que prefieren obviarlo. Uh-huh. ¿Qué habría pasado en los 80 si hubieses hablado abiertamente del tema? Nada, no creo que hubiera pasado nada. Ya te digo, o sea que yo hasta el 89 eran sex machines, ¿sabes? Con mujeres, ¿entiendes? Sobre todo en la gira de Tren de Largo Recorrido fue un escándalo, ¿no? Como digo ahí en biografía, yo me dejaba querer y ellas me querían, ¿no? O sea, yo me dejaba querer, o sea, veía gente y la que me entraba acababa conmigo en el hotel. Y además, pues ya te digo, teniendo buen sexo, no fue nada traumático, no. O sea, que he tenido, bueno, yo he estado con muchísimas más mujeres que con hombres. Uh-huh. Pero vamos, o sea, en distancia de ceros. ¿Quién te ha visto, amigo, y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? El hecho de ser uno mismo, ¿ha cambiado tu forma de componer? Un poco sí, incluso pues ha habido, y no solo de componer, sino de mostrarle los videoclips, ¿no? Empezó el primero con Vístete Princesa, que realmente habla pues de aquellas mujeres separadas que de repente acaban en pandillas gays, donde vuelven a recobrar su autoestima. Y bueno, pues el vídeo así es un poco al principio, o sea, no es claro, hasta el final que me doy de la mano con un chico negro, ¿no? Luego hice otro que ese, la verdad, fue bastante terrible, ¿no? De hecho, perdí mogollón de seguidores, que fue fíjate, hasta se me ha olvidado el nombre. Excítate. Uh-huh. Porque era como un poco ya también mostrar un poco también mi tendencia a leather, ¿no? Y no gustó nada. Y en este último, pues también he querido que fuera
de una manera homosexual, pues eso, para hacerlo, para normalizar la situación, ¿no? Aunque mi primera idea hubiera sido hacerlo con una chica, o sea, ese baile. Sí, estamos hablando de tu último tema y el último videoclip que acabas de estrenar hace unos días. Se titula Bailemos. ¿Qué te inspiró a hacer esta canción? Bueno, pues justamente el hecho de esas relaciones tan efímeras como lo que dura una canción, que realmente notas que hay química, pero claro, cuando tú tienes tu vida ya hecha y a lo mejor te va fenomenal, ¿no? Pero esa sensación de podría ser, esa sensación, ese platonismo que se puede dar en una relación de 3 minutos, creo me parece muy interesante, ¿no? Y me parece además que de alguna manera son pequeñas inyecciones de vida, ¿no? El hecho de pensar que, bueno, estás ahí en el mercado y que porque realmente una relación a veces te acabas aburguesando, ¿no? Y bueno, no está mal, pero esa sensación de esa primera vez, de esa mezcla de excitación y miedo, me parece también algo, pues, muy interesante. Una canción, una letra con alta carga espiritual, referencias a los chakras, a la energía, a la serpiente, a Kundalini. Sí. Efectivamente, la filosofía hinduista. ¿Crees en la energía de las personas? Por supuesto. Por supuesto, creo que al final estamos utilizando una pequeña parte de nuestro cerebro, ¿no? Y creo que el día en que por evolución lleguemos a hacerlo funcionar en un porcentaje más alto, creo que va la telepatía. Es que además ya existe, ¿no? O sea, en una mirada que dura pocos segundos, sabes si esa persona te interesa, te deja interesar, te va a venir bien a tu vida o te va a venir mal, ¿no? Luego lo puedes confundir todo con todas las mentiras que te quieras contar a ti mismo, ¿no? Pero esa sensación, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha tenido también la certeza de que alguien te estaba mirando por la espalda, porque es casi física, ¿no? Entonces sí, creo muchísimo. Y luego también creo en la espiritualidad, ¿no? No soy ateo, pero creo en el espíritu. Creo que justo en esta vida tienes que llegar a conseguir, pues algo que yo estaré súper lejos, ¿no? Pero creo que estoy más cerca que antes de esa paz interior en la cual asumes tus errores y tus virtudes, tus vicios y tus virtudes, te asumes, te quieres y no te maltratas psicológicamente por ser lo que no eres. ¿Y dónde o con qué encuentras el equilibrio? En la soledad, fundamentalmente, y en la sinceridad conmigo mismo. Ahí creo que ahí es donde está mi equilibrio, ¿no? Y tampoco además me pongo grandes metas, ¿no? Hoy en día ya no quiero conseguir nada, aunque dejo la puerta abierta a conseguirlo todo, ¿sabes? No es una... Recuerdo que cuando estaba haciendo un trabajo que eran las botas rojas, con mi amigo Antonio Cortés, llegamos en esas charlas que teníamos a establecer un tipo de comportamiento que lo llamamos hipismo progresivo, ¿no? Y era como una manera de estar cool, pero activo, ¿me entiendes? No decir cool y las flores y guay. No, sino guay, pero haciendo cosas, no funcionando. Entonces eso lo definimos como hipismo progresivo y bueno, creo que sigo en la misma onda. Uh-huh. El tema lleva por título Bailemos, pero Rafa Sánchez es una persona bailonga. Bueno, ya no me gusta ir a las discotecas, me aburro muchísimo. Y aparte tampoco he seguido ejercitando. He dado clases de baile con Arnold Taraborelli y en otro estudio que había cerca de casa, incluso ballet clásico, pero bueno, simplemente como para
buscar la elasticidad en mi cuerpo, pero al final, encima del escenario, todo el mundo conoce mi pasito, y que me hace mucha gracia, ¿no? Porque la gente le divierte también mucho el hecho de que vaya así, ¿no? Y bueno, cada vez estoy un poquito más anquilosado, ¿no? De hecho, en la grabación de El maldito adagio intenté, pues en una mañana, moverme bien haciendo un tango, y realmente veo las imágenes y voy como un palo, ¿no? Debería dar más clases, la verdad, para bailar bien. ¿Y qué es para Rafa Sánchez el amor? El amor para mí lo es todo, pero el amor no tiene ninguna separación, en mi caso, con el sexo. Aunque, bueno, puedo experimentar otro tipo de amor. Amo la colectividad, por ejemplo, ¿no? De las cosas que me hacen llorar al ver una película, por ejemplo, es cuando veo que la gente se une contra la injusticia, ¿no? Eso me salta las lágrimas, ¿no? Me hace saltar las lágrimas. El amor hacia los animales, obviamente no, ahí tampoco interviene el sexo. Y el amor hacia la naturaleza. Hay veces que vivo aquí en la montaña y hay veces que me estremezco viendo simplemente nubes, paisajes o colores, los colores que puedo llegar a... Pues ahí siento el amor. De hecho, por ejemplo, también cuando murió mi hermana pequeña, noté una sensación muy fuerte, ¿no? Que es cuando estás muy roto por dentro, realmente tienes una visión, o sea, puedes llegar a ver la belleza mucho más allá de que en tu estado normal. O sea, realmente es cuando estás roto, destrozado, realmente yo veía, mi mirada cambió en los días posteriores, ¿no? a su fallecimiento, ¿no? Entonces creo que el dolor te abre también a ver la hermosura de las cosas. ¿Eres una persona sensible? Sí, aunque no en la manera que a lo mejor socialmente está establecido. Soy muy antisocial. La verdad es que la gente no me gusta mucho. Me carga. Y pues últimamente, como mis parejas tampoco son muy sociales, casi se ha roto ya el vínculo, ¿no? Antes hacía muchas cenas y comidas aquí en casa y ya no, y joder, la verdad es que solo planteármelo me da una pereza. En tu vida nos has hablado que has tenido numerosos éxitos en tus relaciones sentimentales, pero amores, ¿cuántos has tenido? Pues muchos, aunque te digo que los más poderosos no han sido nunca consumados, ¿no? Creo que los amores platónicos son de una intensidad tan brutal que no los superan los amores que consigues, ¿no? He tenido pues 3, 4 sensaciones de estas con personas con las que no he llegado a tener nada, y justamente eso ha hecho que esa relación que no ha existido, sea más brutal que las relaciones al final que se han llevado a cabo. El platonismo, lo no conseguido, es muy peligroso, es muy poderoso. Me gustaría hablar contigo, con una persona tan popular, del tema de la fama. Vosotros habéis vendido alrededor de 3 millones de discos, 14 números 1, bueno, el currículum es interminable, pero ¿la fama o el éxito alguna vez te ha pasado factura? ¿Alguna vez has perdido la perspectiva de la realidad? Al principio fue tremendo, ¿no? El hecho de pasar de estudiante a estrella del rock and roll, el fenómeno fans en su punto más efervescente y violento, ¿no? Y luego bajarte del escenario y que alguien te diga "mu", pues ahí está el problema, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, para bien o para mal, nuestro segundo álbum no funcionó tan bien como el primero, que le pasa a muchos artistas, ¿sabes? Vas más rápido que tus fans o tus seguidores,
y acabas metiendo la pata o no. Yo creo que eso nos dio una cura de humildad, nos hizo poner los pies en la tierra, y a partir de ese momento el Rafa del escenario y el Rafa de fuera empezaron a ser la misma persona. Entonces, no, para mí la fama me trae más cosas buenas que malas, ¿no? Como tener mesa en un restaurante, que me inviten a copas en un bar, y luego conmigo la gente es muy educada, ¿no? Ya no es eso de el fetichismo de quitarte un botón, un pelo o cualquier... No, ya la gente se acerca a mí de una manera muy amable, muy educada, y la verdad es que como tal, pues les respondo igual, ¿no? Muy educadamente, y casi siempre satisfago sus peticiones de fotografía, ya no de autógrafos, que ya eso ya no se usa. Es curioso porque Javier Ojeda de Danza Invisible, que estuvo aquí, también nos comentó que en una etapa de su vida artística hubo un disco en concreto que también no funcionó nada bien, y él lo calificó como una auténtica hostia de humildad. ¿Qué ocurre cuando estás en lo más alto y de repente besas la lona? Pues es duro, es bastante duro, ¿no? Porque al final estamos hablando de algo muy personal, que es la composición. Entonces, el hecho de que no hayas llegado a la gente idónea, a que tú pensabas, crees que es malo lo que has hecho, ¿no? Cuando no es así, es un disco totalmente honesto, el Maldito Viento. Creo que hay grandes canciones. Lo que pasa es que, como decía la crítica, no había logos. O sea, y eso es un fallo que ya te digo que cometen muchos grupos, ¿no? Estás tan inmerso en tu carrera artística que vas un paso más allá del que deberías, ¿no? Y independientemente que nosotros también, pues estaba una especie de sombra de si éramos un invento de una discográfica que había cogido a 4 chicos más o menos monos, ¿no? O el grupo de una canción, ¿no? ¿Cómo se le llama? El One Hit Wonder, ¿no? One Hit Wonder, ¿no? Y creo que hemos demostrado con creces que no era así, ¿no? Aunque todavía hay algún absurdo en las redes que dice que, bueno, que solo ha habido lobo hombre, y yo hay veces que les respondo que tenemos 14 números 1, pero ya ni siquiera los respondo. No les bloqueo, pero tampoco les contesto, ¿no? Porque veo que están o fuera de la historia o tienen una carga de odio en su interior, y entonces odiar es una sensación muy desagradable para el que odia. Entonces, pues yo no intento entrar en su mundo, ¿no? Aunque tengo muy poquitos haters, la verdad. Hay una canción en vuestro repertorio, Donde estabais en los malos tiempos, muy interesante. A lo largo de tu carrera, ¿te has sentido traicionado en los malos momentos? Por supuesto, la gente es muy decepcionante en general, ¿no? Sí, de lo que habla la canción es justamente de ese segundo álbum, que ves como que de repente ya los que te daban palmaditas en la espalda desaparecen tan rápido como las ratas en un naufragio, pero en la vida real también, ¿no? Suelo tener muchas decepciones, pero lo que intento también es que no me afecten demasiado, ¿no? Y siempre lo he dicho, no espero nada de la gente, pero que también se habla de ello en una de las canciones, que es Ande yo caliente, ¿no? Y es que todo lo que me den al final lo considero como un regalo. Cuando me sorprende la gente para bien, para mí es un regalo. Para mal ya me lo esperaba. Hace un rato pasamos un poco de puntillas por aquella etapa oscura de tu vida con las drogas, y hace poco te pudimos ver en un programa de televisión en el Canal 4 hablando precisamente de este tema. Para mí es muy importante tu testimonio en este programa, porque quizás podamos ayudar a personas que estén pasando por el mismo trance, o incluso para prevenir a aquellos que quieran tontear con las drogas. Pero en aquella etapa tan oscura, ¿qué estaba pasando realmente en tu vida? Bueno, yo creo que fue una mezcla de esa caída con el segundo álbum y esa también homosexualidad encubierta, ¿no? Creo que al final lo que te da la heroína es que te da igual todo, ¿no? O sea, te transformas en un autogueto, no te interesa nadie y lo único que eres tú y la droga, ¿no?
Y yo creo que todos esos factores influyeron en que yo entrara ahí. Independientemente que, claro, los principios con las drogas muchas veces son igual que los principios del amor. Yo recuerdo, pues bueno, con la heroína, pues adelgacé justo los kilos que me sobraban, se me puso un tipín fantástico, la mirada era muy interesante porque tus pupilas se vuelven un alfiler, la cabeza de un alfiler, y se te ve todo el iris en su color, y luego además te da ese punto cool de ir como de... que no te afecta nada, ¿no? Pero claro, al tercer mes, cuando te falta y te das cuenta que dependes de toda la movida de ir a pillar, de que tu cuerpo empieza a reaccionar de una manera que no puedes dominar, aunque los efectos no van más allá que una gripe dura, ¿no? El hecho de no dormir, la hidrofobia, falta de ganas, de apetito, todo eso es más otro carácter mental, ¿no? Es una posesión demoníaca de la droga hacia tu cerebro, ¿no? Que crees que sin eso no hay manera. Yo creo que todos esos factores influyeron, ¿no? Ya te digo, es una mezcolanza de cosas, ¿no? Independientemente también del grupo de gente con el que estás. Si estás con un grupo de gente que es súper sana y tal, pues no acabas cayendo, ¿no? Pero bueno, yo estaba en un grupo que al final uno apareció por allí y se probó, porque también el principio de la heroína te deja muy bien, muy cool, pero o sea, las vomitonas son brutales, ¿no? O sea, tu cuerpo expulsa todo lo que tiene dentro, ¿no? Eso deja de pasarte al segundo mes, ya tomas y ya no vomitas ni nada, ¿no? Pero y ahí es, perdón, cuando empieza el problema. Y en ese contexto de éxito, de fama, de belleza, ¿la droga era una vía de escape o intentaba llenar algún vacío en tu vida? Sí, yo creo que llenaba todos esos vacíos que te he dicho de tendencia sexual, de no tener el éxito que había tenido en otro momento. Sí, yo creo que usas las drogas para llenar esos vacíos, ¿no? que te pueden aparecer, y esas inseguridades también, ¿no? ¿Recuerdas el momento en que dejaste de tener el control y fue la droga la que te controlaba a ti? No exactamente, pero vamos, yo te digo, fue como algo al tercer mes que de repente decir, oye, esto no va bien. Y entonces dices, no, hoy ya no. Y te pasas todo el día pensando y ya empiezas a sentir síntomas raros, ¿no? Como que ya no duermes, como que ya el agua te parece como muy agua. Y entonces ahí es cuando empiezas a preocuparte y acabas yendo a pillar, vamos, o sea, sabes que la única manera de quitarte esa sensación es seguir. Y ahí te encuentras esclavo. Estuviste 2 años muy fastidiado. ¿En algún momento tuviste miedo a no poder salir del pozo? No, miedo no, pero lo intenté muchas veces. O sea, me he comido como 6 o 7 monos de esto de, por ejemplo, irme a Almería y pasarlo fatal una semana, horrible, pero volver y pillar, ¿sabes? O sea, fue realmente o irme a Latinoamérica, estar 20 días, llegando a estar ya bastante bien, volver a Madrid y a pillar. Fue el accidente en moto lo que me salvó la vida, ¿no? Yo ya llevaba esos 2 años, quería dejarlo como fuera, no me veía en condiciones de hacerlo. Tuve una ayuda de un psiquiatra, pero que también fue un fiasco, no voy a decir el nombre de él porque tampoco ya ha pasado mucho tiempo, pero vamos, era un camello legal, ¿no? De hecho, o sea, en ese momento pues nos medicaban con ansiolíticos, con pastillas para dormir, y entonces yo veía que me estaba dejando la heroína, pero me estaba enganchando a estas cosas, ¿no? Y de repente dije, hasta aquí. Dejé todo, pasé una semana también sin volver a dormir, durmiendo muy poco tiempo, y salí, pero entonces salí, se lo conté al psiquiatra y dio por hecho que estaba
seguía estando enganchado a la heroína y siendo un psiquiatra, o sea, el secreto profesional se lo pasó por el arco del triunfo porque se lo contó a terceras personas y en ese momento el personaje me dio tanto asco que mi autoestima se volvió gigante y me ayudó muchísimo a no volver a caer. Los psiquiatras son odiosos. ¿Cuántas veces subiste a un escenario drogado? Muchas. Todo, pues esos 2 años, pues a lo mejor 60 o 70 veces. O más. ¿Y a ese lado de la autodestrucción se puede ser creativo? ¿O eso es un mito romántico? No, sí, eres muy creativo. De hecho, hay álbumes que están hechos totalmente bajo doping. En esos 2 años, pues yo creo que Tentación ya no. El Maldito Viento está hecho dopado y el 4x4. Y supongo que, no sé ahora mismo recordar todas las canciones, pero en alguna habrá algún tipo de resquicio. ¿Y qué has aprendido en ese camino de ida y vuelta a los infiernos? Bueno, he aprendido que no me interesa, que soy mejor como soy, que depender de sustancias al final es terrorífico, aunque bueno, soy dependiente del tabaco, cosa que me horripila, pero tampoco al final nunca he hecho... Lo hice una vez y pasé los 15 días más tristes de mi vida, ¿no? Iba de sillón en sillón, así como si me hubieran desenamorado de la vida, no sé. Fue horrible. Y me gustaría darme un golpe en la cabeza y dejar de fumar, pero no me lo planteo ya últimamente, la verdad. Pero bueno, sí soy adicto al tabaco. Sé que estás con el tiempo muy justo, pero quiero abordar un tema que me interesa mucho, que es el de la separación del Grupo de la Unión, del que ya has hablado mucho, pero sí que me gustaría que lo contases aquí en este programa. En 2020 tú anuncias que dejas el grupo y esa noticia le sienta muy mal a Luis Bolín. Luis Bolín no terminó de explicar del todo por qué se produce esa ruptura del grupo. No sé si tú quieres añadir algo que no se haya dicho hasta ahora. Pues mira, la Unión, desde que Íñigo Zabala dejó el grupo, éramos 3, ¿no? Y yo lo veo así, yo ejercía como elemento bisagra entre Mario y Luis, que al final llegaron a odiarse muchísimo, ¿me entiendes? Entonces, yo ahí intentaba hacer valer el sentido común, ¿no? Si Mario tenía una idea que era interesante, la apoyaba. Si Luis tenía una idea interesante, la apoyaba, ¿no? Pero Mario ya al final con la enfermedad, pues dejó el grupo y quedamos Luis y yo. Yo le di una oportunidad a la Unión estando solo Luis y yo. De hecho, dejé hacer conciertos en solitario, ¿no? Pues como había hecho cuando estaban en los últimos momentos de estando Mario, ¿no? Pues actuaciones en Starlight con otros artistas. Estuve también en el 100 aniversario, o 50, no sé, 50 aniversario de la Gran Vía, solo con una banda base. Y entonces pues dije, no, bueno, voy a prescindir de esto y voy a poner todo para la Unión, Luis y yo. Pero Luis, la verdad es que tenía un concepto de la Unión muy diferente al que tengo yo. O sea, él creía que la Unión era suya. Y yo ahí intentando pues un poco hacerle partícipe de muchas cosas, de aceptar sus decisiones, y esto llegó un momento que esto para mi gusto fue una pérdida de respeto hacia una labor muy clara. Esto además viene también desde el Mar de la Fertilidad, que bueno, pasó una cosa que no voy a contar, en la cual yo también vi una falta de respeto por falta de Luis hacia mí, ya que yo había hecho todas las letras de la Unión y las había compartido con la banda sin hacer así ningún tipo de diferencia. Entonces, viendo ya, digamos que en el 2018 llegó otra situación grabando el vídeo de Tiempo, que ya fue
una tontería absurda, pero fue la gota que desbordó el vaso, ¿no? Y ya te digo, una simple tontería ya fue la gota que colmó el vaso. Entonces, pues, nos estábamos autogestionando a través de una sociedad de la cual éramos él y yo partícipes. Le dije que quería romper esa sociedad y si quería que siguiéramos, pues que cogiéramos un manager que un poco mediara en la situación. Él se negó, porque él, claro, llevaba toda la gestión, ¿no? Hacía los contactos y él no quería romper esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerdo una mañana en un despacho de un manager que no era el nuestro, sino que quedamos así. Bueno, no, era nuestro gestor, perdón. Ya dije, si no rompes esta sociedad se acabó la unión. Y dijo, pues se acabó. Y entonces vamos a tener que ir a abogados. Dijo, pues venga, abogados. Ahí empezó, en 2 años que estuvimos prácticamente sin hablarnos, ¿no? Con una tensión brutal en la furgoneta, pero los dos tan cabezotas que otros grupos, por ejemplo, solucionaban la cuestión yendo cada uno en un transporte a los conciertos, ¿no? Y nosotros ahí se mascaba la electricidad ahí terrorífica. Y bueno, llegó la pandemia, llegó el confinamiento y viendo que iba a pasar mucho tiempo hasta que pudiéramos volver a actuar, hacer conciertos que estaban ya, pues algunos de ellos medio firmados. Pues ahí fue el momento, hablé con mi abogado, le dije, oye, ¿qué te parece ahora ya pues anunciar la disolución de la banda? Me dijo que era el momento perfecto y así lo hice el comunicado, pero bueno, tampoco ha servido para gran cosa, ¿no? Porque Luis sigue siendo la unión, según él. Entonces, pues bueno, yo creo que lo está haciendo mal, ¿no? Creo que está dejando mal sabor, está enfangando un poco la trayectoria de un grupo bastante prestigioso y bastante interesante, con una historia muy digna y muy honesta. Yo no lo he hecho, o sea, yo realmente no soy la unión, yo soy Rafa Sánchez. Obviamente, Luis Golín pues no le conoce casi nadie. Es el bajista, de hecho no saben si toca el bajo, la guitarra o la pandereta. Entiendo que él utilice el gancho de la unión para poder seguir haciendo algún que otro concierto, pero no sé, creo que podía haber sido un poco más, para mi gusto, inteligente, ¿no? Y como ha pasado, por ejemplo, con La Oreja de Van Gogh, se fue la cantante y cogieron otra cantante. Pues haber cogido un cantante, pero no, él canta y para mi gusto no lo hace bien. Uh-huh. Tú llegaste a registrar el nombre del grupo, pero el que lo utiliza es Luis. No sé en qué momento estáis en el tema de los derechos. ¿Cómo gestionáis la marca y cómo gestionáis la utilización del repertorio? ¿Podéis cantar las mismas canciones, utilizar los mismos arreglos? ¿Cómo se gestiona todo eso? Bueno, sí, somos autores de todas las... esa era una premisa de la unión, ¿no? Solo se cantaban canciones hechas por la unión, que componíamos normalmente en ensayo. Y bueno, aunque yo pusiera más parte de los derechos, ¿no? Porque los derechos se dividen en música y texto, letra. La letra las hacía yo, pero es que la música se divide en armonía y melodía, y la melodía la hacía yo. O sea que yo estaba dando un 75% de lo que hacía, pero no me arrepiento de ello porque yo creo en el grupo, ¿no? A mí me gusta hacer las cosas con participación de otra gente. Creo que te equivocas menos y creo que cuando intentas convencer a alguien de que algo es bueno, o sea, lo haces bueno, ¿no? Entonces no me arrepiento, pero bueno, entonces en plena guerra con abogados, de repente aparece uno y dice, el nombre de la unión no está registrado. Y yo, conociendo a Luis, que es muy beligerante, dije, bueno, prefiero tenerlo yo a que lo tenga él y realmente haga destrozos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo mantuve. Hubo un juicio por el nombre. Mi propuesta fue, ya que Lobo Hombre en París y los primeros
álbumes con Íñigo Zabala fueron realmente muy importantes. De hecho, pues El Lobo Hombre en París tiene más de 350 millones de visitas en los portales de música, como Spotify y tal. Tiene cerca de 3,5 millones mensuales de escuchas cada mes. Entonces, pues dije, bueno, la unión se creó con los 4, pues 25% de derechos para cada uno. Gané el juicio, pero recurrió Luis y había un contrato para que no hubiera hecho con Warner, en el cual se reconocía que Íñigo Zabala ya no era de la unión, o sea que éramos 3, para que no hubiera ningún tipo de problema. Y entonces, bueno, pues hablando con mi abogado, ya noté que no era tan fácil hacer que los 4 participáramos del nombre de la unión. Y bueno, pues realmente tener el nombre de la unión no significa nada, porque las canciones están firmadas por las que las hemos hecho. Podemos, cualquiera de nosotros, salvo Mario, que ya no está con nosotros, la puede cantar. Pues dije, mira, 50 para ti, 50 para mí. O sea, la unión somos 2 al 50%. Yo no lo uso, aunque obviamente muchos promotores, para asegurarse que todo el mundo lo sepa, es Rafa Sánchez de la Unión, pero también pienso que la Unión es mi segundo apellido. Me imagino que a lo largo de estos últimos años habrás reflexionado mucho sobre la ruptura del grupo. No hay un horizonte de reconciliación. Ni de lejos, vamos, o sea, no quiero saber nada de Luis Bolín, la verdad. Nos hemos hecho mucho daño el uno al otro, y es que tampoco le necesito, ¿no? Porque además realmente compongo, para bien o para mal, todas las decisiones las tomo yo y no tengo que consensuarlas ni compartirlas con nadie, cosa que me da una libertad a la hora de hacer o deshacer que me gusta muchísimo, ¿no? Y luego a la hora de subirme al escenario, bajistas tan buenos o mejores que Luis debajo de los Tiestos. Hablábamos al inicio de la entrevista, y con esto ya vamos a ir acercándonos al final, hablábamos de tu último espectáculo, de biografía. ¿Te has reconciliado con una parte de tu historia con este espectáculo? No, te lo he dicho un poco al principio, espero que la gente se reconcilie con las dudas que pueda tener conmigo, pero no. Yo ya te he dicho, soy muy yogi a la hora de plantearme mi forma de vida, ¿no? Y lo único que quiero tener es un presente digno y vivido, ¿me entiendes? No, bueno, supongo que cuando me lleven a la residencia de mayores ya habrá tiempo para contar batallitas, y también estoy convencido de que si tu día a día está bien hecho, tienes un futuro por delante. Entonces no ha habido ninguna reconciliación, y si la ha habido, ha sido cara al público. ¿Cuáles son tus proyectos más próximos? Y sobre todo, ¿cómo pueden contratarte? Bueno, pues a través de mi manager, Manolo Sánchez, la oficina se llama 2con2, ahí me pueden contratar. También pueden contactarme a través, como lo has hecho tú, a través de Instagram o esto, y mandarme correos a la dirección de correo que aparece en mi perfil. Y proyectos, pues no tengo así grandes proyectos. Tengo una pequeña espinita, y es que me gustaría llevar a la escena la ópera rock de Las Botas Rojas que hice, que creo que es una composición de 21 canciones muy interesante, original además, no es volver a repetir Los Miserables o El Fantasma de la Ópera, que ya están más trillados que el Lago de los Cisnes, y eso sí me gustaría hacerlo, la verdad. Creo que ahí me queda una asignatura pendiente. Y luego, a la hora de subirme a un escenario, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Realmente, que haga una canción más nueva o no, lo considero muchas veces como comprar un billete de lotería, ¿no? Que con una simple canción puedes dar la vuelta al mundo, y a nadie le amarga un dulce y de repente aparecer en las listas de éxito como número 1. Obviamente, ¿no? Hay
una parte del ego que quiere ser satisfecha. Pero a mí mi forma de vida es seguir haciendo conciertos, moviéndome. Tengo que tener 3-4 días libres a la semana para tener una rutina. Es complicado. Me conformo, o sea, si no llega ese momento de dar un pelotazo, creo que me voy a morir muy tranquilo, porque creo que ya los he tenido, he disfrutado mucho. Y luego, aparte, tampoco la industria del disco cara al artista tiene grandes cosas que ofrecer, ¿me entiendes? Los que se lo llevan muertos siguen siendo las compañías de discos y las plataformas. A los artistas, salvo que seas un número 1 a nivel mundial, los royalties son ridículos, no te sacan de pobre, vamos. Donde está un poco la supervivencia es en el directo, y yo tengo un buen directo reconocido, y además, pues eso, con biografía, 2 opciones de caché que también hacen muy interesante el hecho de poder funcionar, y aparte, pues en sitios cubiertos en invierno, ¿no? Que también en invierno, pues las giras pues se ralentizan, y con biografía, la verdad es que haber estado activo todo el invierno me ha encantado. A lo largo de estos minutos hemos podido conocerte un poquito más de cerca, aunque sea virtualmente, y hemos conocido a ese Rafa humano, cercano, como decías, muy espiritual. No sé qué energía te ha transmitido esta entrevista. Pues fíjate, hemos hablado de cosas que no había hablado en ningún tipo de entrevista, ¿no? Como un poco mis relaciones familiares, de mi padre, de mi madre, no siempre ha sido un tema como que nunca ha salido, y la verdad es que, pues sincerarme así contigo, pues me ha hecho sentir una cierta nostalgia, ¿no? Hacia mis padres. Ha sido especial, la verdad. Gracias. Pues gracias a ti. Amigos, amigas, hoy hemos hecho un recorrido con Rafa Sánchez, algo más que una carrera de un artista. Hemos recorrido una biografía de luces, de algunas sombras y también de muchas búsquedas. Una historia que, como tantas otras, no habla solo de música, sino también de encontrarse con uno mismo, en un mundo en el que a veces el hombre es un lobo para el hombre. Rafa Sánchez, gracias por compartir estos momentos con todos nosotros. Ha sido un placer, Fernando. Muchas gracias. Un placer, gracias a ti.